Desperté esa mañana del funeral de Roberto sin imaginar que sería el último día que dormiría en mi propia cama como dueña de mi hogar. Mi esposo había muerto de un infarto 3 días antes, y aunque llevábamos 40 años casados, me di cuenta de que nunca había estado tan sola en mi vida. Pero la soledad no venía por su ausencia, venía por la mirada fría de mi propia hija. Marina llegó a casa esa mañana con una actitud que no reconocía. Durante el funeral había estado callada, pero ahora parecía una persona completamente diferente. Entró por la puerta principal como si fuera la dueña del lugar, y yo estaba sentada en la cocina tomando café, tratando de procesar que Roberto ya no regresaría. «Mamá, tenemos que hablar», me dijo sin siquiera saludarme. Su voz sonaba distante, casi profesional. Papá se fue y ahora las cosas van a cambiar. No entendía a qué se refería. Pensé que tal vez quería hablar sobre los trámites del seguro de vida o algo relacionado con el funeral. Roberto siempre había manejado esos temas, y yo me sentía perdida sin él. «¿De qué hablas, hija?», le pregunté mientras servía café para ella también. Era un gesto automático, algo que había hecho miles de veces cuando venía a visitarnos. Marina no aceptó el café. Se quedó parada junto a la mesa, mirándome como si estuviera evaluando algo. «Mamá, tú no puedes quedarte aquí sola. Esta casa es demasiado grande para ti, y además, no tienes cómo mantenerla». Sus palabras me confundieron completamente. Durante todos estos años, Roberto y yo habíamos vivido cómodamente. Él tenía su pensión de la empresa donde trabajó 35 años y yo había trabajado medio tiempo en una oficina hasta jubilarme. Nunca habíamos tenido problemas económicos graves. «Marina, no entiendo. Esta es mi casa. Aquí he vivido los últimos 25 años. Era la casa de papá y tuya», me corrigió con una frialdad que me dolió más que cualquier bofetada. «Ahora papá no está, y francamente, mamá, tú nunca has sabido manejar dinero. Siempre fue papá quien se encargaba de todo». Tenía razón en eso. Roberto siempre había pagado las cuentas, manejado las inversiones, tomado las decisiones financieras importantes. Yo me había concentrado en mantener el hogar, en cuidar a Marina cuando era pequeña, en ser la esposa que él necesitaba. Pero eso no significaba que fuera incapaz de cuidarme sola. «Hija, sé que estás preocupada por mí, pero puedo arreglármelas. Tu padre me dejó su pensión y tengo mis propios ahorros». Marina rió, pero no era una risa alegre. Era el tipo de risa que duele escuchar de tu propia hija. «Mamá, la pensión de papá no va a ser suficiente para mantener esta casa, los impuestos, los servicios, el mantenimiento. ¿Y tus ahorros?». Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. «¿De cuánto estamos hablando? $5,000? ¿10,000? No respondí porque no sabía exactamente cuánto tenía en mi cuenta personal. Roberto siempre me había dicho que no me preocupara por esos detalles, que él se encargaba de todo. En ese momento me sentí como una niña que había sido descubierta en una mentira. «Por eso es que Carlos y yo hemos estado hablando», continuó Marina, refiriéndose a su esposo. «Hemos decidido que lo mejor es que vengas a vivir con nosotros». La idea me sorprendió. Marina y Carlos vivían en un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Tenían 2 hijos pequeños y apenas tenían espacio para ellos mismos. Además, nunca me habían invitado a quedarme ni siquiera una noche. «No sé, hija. Ustedes tienen su propia vida, sus hijos. No quiero ser una carga». «No serías una carga si te adaptas a nuestras reglas», me dijo, y algo en su tono me alertó. «Obviamente, tendrías que vender la casa y el auto de papá. Con ese dinero podrías contribuir a los gastos familiares y ahorrar para tu futuro». Ahí fue cuando empecé a entender lo que realmente estaba pasando. Marina no estaba preocupada por mi bienestar. Estaba preocupada por el dinero que podía obtener de la venta de nuestras propiedades. «Marina, esta casa tiene muchos recuerdos para mí. Aquí crié a ti. Aquí viví con tu padre todos estos años». «Mamá, los recuerdos no van a pagar las cuentas», me respondió con una dureza que no sabía que tenía. «Tienes que ser práctica. Ya no eres una mujer joven». Esas palabras me dolieron profundamente. Tenía 60 años, no 80. Me sentía perfectamente capaz de cuidar mi propia casa y tomar mis propias decisiones. Pero Marina hablaba como si fuera una anciana senil que necesitaba supervisión constante. «Necesito tiempo para pensarlo», le dije finalmente.
No hay mucho que pensar, mamá. Carlos ya habló con un agente inmobiliario. Pueden venir a evaluar la casa la próxima semana. Me quedé helada. Ya habían tomado decisiones sobre mi vida sin consultarme, sin siquiera esperar a que Roberto estuviera sepultado una semana. Marina, no voy a vender mi casa. Su expresión cambió completamente. Por primera vez en la conversación, vi algo parecido a la ira en sus ojos. Mamá, no estás entendiendo. Tú no tienes opción. No puedes mantener este lugar sola. Es mi decisión, le dije, tratando de sonar más firme de lo que me sentía. Tu decisión. Marina se rió otra vez, esa risa cruel que me estaba empezando a lastimar. Mamá, tú nunca has tomado una decisión importante en tu vida. Siempre fue papá quien decidía todo. Y ahora que él no está, alguien más tiene que tomar las decisiones por ti. Me levanté de la mesa porque necesitaba hacer algo con mis manos, algo que me ayudara a procesar lo que estaba escuchando. Fui hasta el fregadero y comencé a lavar los platos del desayuno, una actividad que siempre me calmaba. No voy a discutir esto contigo ahora, le dije sin voltearme. Acabamos de enterrar a tu padre. Dame tiempo para procesar todo. Escuché como Marina suspiró dramáticamente detrás de mí. Está bien, mamá, pero no puedes quedarte aquí indefinidamente viviendo en el pasado. Carlos y yo no vamos a poder ayudarte cuando te quedes sin dinero. Después de que se fue, me quedé sola en esa casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Me senté en la sala donde Roberto y yo habíamos visto televisión todas las noches durante 25 años, y por primera vez desde su muerte, lloré. Pero no lloraba solo por él. Lloraba por la hija que pensé que tenía y que aparentemente nunca había existido. Esa noche, mientras revisaba los papeles de Roberto tratando de entender nuestra situación financiera, encontré algo que me hizo sonreír por primera vez en días. En una carpeta marcada Sueli, personal, había documentos que había olvidado por completo. Documentos que Marina nunca había visto y que Roberto había guardado fielmente durante todos estos años. Documentos que lo cambiaban todo. Comenta de qué ciudad nos estás viendo para saber cuántas personas se conectan con esta historia. Los documentos que encontré esa noche cambiaron mi perspectiva de todo. Estaban guardados en una carpeta que Roberto había mantenido en su estudio personal, un lugar al que yo raramente entraba porque él siempre decía que era su espacio de trabajo. Ahora me daba cuenta de que había estado protegiendo algo mucho más importante que sus facturas y recibos. La primera página que vi me dejó sin aliento. Era el testamento de mi padre, fechado 3 meses antes de su muerte hace 15 años. Mi padre había sido dueño de una pequeña empresa de construcción que vendió antes de morir, pero yo nunca supe exactamente por cuánto. Roberto siempre me había dicho que la herencia había sido modesta, apenas suficiente para pagar los gastos médicos de papá y el funeral. Pero ahí, en blanco y negro, estaba la verdad. Mi padre me había dejado 30 millones de dólares. 30 millones que Roberto había invertido cuidadosamente durante todos estos años, siguiendo las instrucciones específicas que mi padre había dejado en el testamento. Las inversiones habían crecido, los intereses se habían acumulado, y todo estaba en cuentas bancarias a mi nombre que yo ni siquiera sabía que existían. Me temblaban las manos mientras leía página tras página. Roberto había manejado todo discretamente, reinvirtiendo las ganancias, pagando los impuestos correspondientes, manteniendo todo legal y en orden. Pero nunca me había dicho nada. Durante 15 años había vivido creyendo que éramos una pareja de clase media con ahorros modestos. En la última página del documento había una nota manuscrita de Roberto, fechada apenas 2 meses antes de su muerte. Mi querida Sueli, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Tu padre me pidió que mantuviera esta herencia en secreto hasta que fuera absolutamente necesario que la conocieras. Él sabía que eres una mujer fuerte e independiente, pero también sabía que el dinero podía cambiar a las personas. Quería que vivieras una vida normal, sin la presión de una fortuna. Pero ahora que me voy, necesitas saber que nunca tendrás que depender de nadie. Todo está a tu nombre. Todos los documentos legales están en la caja fuerte del banco. La combinación es la fecha de nuestro aniversario. Te amo, Roberto. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa viendo cada mueble, cada fotografía, cada rincón con ojos completamente nuevos. Esta no era solo la casa donde había vivido con Roberto. Era mi casa,
pagada completamente con mi propio dinero sin que yo lo supiera. El BMW que Roberto conducía y que Marina asumía que tendríamos que vender también estaba a mi nombre, comprado con mi herencia. Durante todos estos años, mientras yo me preocupaba por los gastos del supermercado y me sentía culpable por comprarme un vestido nuevo, había sido millonaria sin saberlo. La ironía era dolorosa. Marina me había tratado como una viuda pobre e indefensa que necesitaba su caridad, cuando en realidad yo tenía más dinero del que ella podía imaginar en toda su vida. Al día siguiente, Marina regresó temprano en la mañana. Esta vez venía acompañada de Carlos, su esposo, y traía una carpeta llena de papeles. Los vi llegar desde la ventana de mi habitación y respiré profundo. Después de lo que había descubierto anoche, esta conversación iba a ser muy diferente. Buenos días, mamá, me dijo Marina entrando sin tocar el timbre. Trajimos los papeles para que veas las opciones que tenemos. Carlos me saludó con esa sonrisa falsa que siempre usaba conmigo, como si estuviera hablando con alguien de quien hay que tener lástima. Sueli, lamento mucho todo este proceso, pero queremos ayudarte a hacer la transición más fácil posible. Se sentaron en mi mesa de cocina y extendieron varios documentos. Contratos de venta, evaluaciones de la casa, hasta folletos de residencias para personas mayores. Mira, mamá, el agente inmobiliario dice que podemos obtener un buen precio por la casa. Marina hablaba mientras señalaba números en los papeles. Y el auto de papá, aunque es un poco viejo, todavía tiene valor. Con todo esto, tendrías suficiente dinero para vivir cómodamente en un lugar más apropiado para tu edad. ¿Lugar más apropiado para mi edad?, pregunté, manteniendo mi voz calmada. Carlos intervino. Sueli, no malinterpretes lo que Marina quiere decir. Solo pensamos que una casa más pequeña, con menos responsabilidades, te daría más libertad. ¿Libertad? Sí. Marina continuó entusiasmada, como si realmente creyera que me estaba haciendo un favor. Imagínate no tener que preocuparte por el jardín, por las reparaciones, por todos esos gastos. Podrías vivir tranquila, sin estrés. Los miré a ambos mientras hablaban sobre mi vida como si yo no estuviera presente. Marina había traído incluso fotografías de apartamentos pequeños y residencias para adultos mayores, lugares donde, según ella, yo sería más feliz. ¿Y dónde exactamente piensan que debería mudarme?, les pregunté. Marina intercambió una mirada con Carlos antes de responder. Bueno, inicialmente pensábamos que podrías quedarte con nosotros mientras encuentras algo permanente. Pero para ser honesta, mamá, con los niños y el trabajo, no sería cómodo para nadie. Entonces básicamente quieren que venda mi casa y me vaya a vivir sola a un apartamento pequeño. No es que queramos, mamá. Es lo más práctico. Tú nunca has vivido sola, nunca has manejado tus propias finanzas. ¿Qué vas a hacer cuando se te acabe el dinero? Cuando tengas una emergencia médica. Cuando necesites ayuda y no tengas a nadie cerca. Sus palabras me lastimaron porque sabía que parte de lo que decía era cierto. Durante 40 años, Roberto había sido mi protector, mi proveedor, mi guía en todas las decisiones importantes. Yo había sido feliz en ese papel. Había elegido ser la esposa que se ocupaba del hogar mientras él se ocupaba del mundo exterior. Pero Marina no sabía que yo había estado tomando decisiones importantes mucho antes de conocer a Roberto. No sabía que había trabajado durante años ahorrando cada centavo para comprar mi primera casa cuando era soltera. No sabía que había sido yo quien había convencido a mi padre de expandir su negocio de construcción, decisión que eventualmente lo hizo millonario. Yo había elegido dejar que Roberto manejara nuestras finanzas porque confiaba en él, no porque fuera incapaz de hacerlo yo misma. Marina, le dije finalmente, necesito que entiendas algo. No voy a vender mi casa. Su expresión cambió inmediatamente. Mamá, ya hablamos de esto ayer. No tienes opción. Sí tengo opción. Es mi casa, está a mi nombre, y mi decisión es quedarme aquí. Carlos se inclinó hacia adelante. Sueli, sé realista. ¿Con qué dinero vas a mantener este lugar? La pensión de Roberto no va a cubrir todos los gastos. Los miré a ambos y sentí algo que no había sentido en muchos años. Sentí poder. Por primera vez en décadas, yo tenía información que ellos no tenían. Yo sabía algo que cambiaba completamente el equilibrio de esta conversación. Puedo mantener mi casa perfectamente bien,
les dije con más seguridad de la que había sentido en días. Marina se rió, esa risa condescendiente que ya me estaba empezando a irritar profundamente. Mamá, por favor, no vivamos en fantasías. Papá nunca te enseñó cómo manejar dinero porque sabía que no tenías cabeza para los números. ¿Cómo sabes lo que tu padre me enseñó o no me enseñó? Porque te conozco, mamá. Durante toda mi vida, cada vez que había que tomar una decisión financiera importante, tú le decías a papá, tú decides, mi amor, tú sabes más de esas cosas. Nunca mostraste interés en aprender. Sus palabras eran ciertas, pero dolían porque solo contaban parte de la historia. Roberto y yo habíamos tenido una sociedad basada en nuestras fortalezas individuales. Él manejaba el dinero, yo manejaba todo lo demás. Habíamos sido felices con esa división durante 40 años. Marina, creo que no me conoces tan bien como piensas. Te conozco perfectamente. Y por eso Carlos y yo estamos aquí, tratando de ayudarte antes de que cometas un error del cual no puedas recuperarte. Fue en ese momento cuando tomé una decisión. Podía seguir discutiendo con ellos, podía mostrarles los documentos que había encontrado, podía probar inmediatamente que estaban completamente equivocados sobre mi situación financiera, pero decidí no hacerlo. Algo dentro de mí quería ver hasta dónde estarían dispuestos a llegar con esta charada de preocupación filial. Quería entender si Marina realmente pensaba que me estaba ayudando, o si había algo más detrás de su insistencia en que vendiera todo. Está bien, les dije finalmente. Dame una semana más para pensarlo. Marina sonrió por primera vez en días. Mamá, te vas a dar cuenta de que es la mejor decisión. Carlos ya habló con el agente inmobiliario. Pueden empezar las evaluaciones la próxima semana. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi cocina, mirando todos los papeles que habían dejado esparcidos sobre mi mesa. Contratos, evaluaciones, folletos de apartamentos. Toda mi vida reducida a transacciones comerciales. Pero ahora tenía una ventaja que ellos nunca podrían imaginar. Sabía exactamente cuál era mi verdadera situación, y ellos no tenían ni la menor idea. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con esa información? Durante los siguientes días, decidí hacer algo que no había hecho en años, observar realmente a mi hija. Marina venía a casa todos los días con alguna excusa diferente. Un día necesitaba revisar los papeles de Roberto. Otro día quería ayudarme a organizar su ropa. Siempre encontraba una razón para estar ahí, supervisando cada uno de mis movimientos. Lo que más me llamó la atención era cómo hablaba por teléfono cuando pensaba que yo no la escuchaba. Me quedaba en la cocina preparando café mientras ella caminaba por la sala, y sus conversaciones con Carlos eran reveladoras. No, todavía no acepta vender, la escuché decir en voz baja. Pero está asustada, puedo verlo. Solo necesita un empujón más. Otro día la escuché decir, la casa puede valer más de lo que pensábamos. El agente dice que este barrio se está revalorizando. Si podemos convencerla pronto, podríamos obtener un precio excelente. Esas conversaciones me confirmaron lo que ya sospechaba. Marina no estaba preocupada por mi bienestar. Estaba calculando cuánto dinero podía obtener de la venta de mis propiedades. El viernes de esa semana, Marina llegó con una sorpresa. Traía consigo a una mujer mayor, elegantemente vestida, que se presentó como la directora de Golden Sunset, una residencia para adultos mayores. Mamá, quiero que conozcas a la señora Patricia, me dijo Marina con esa sonrisa falsa que ya empezaba a reconocer perfectamente. Dirige uno de los lugares más bonitos de la ciudad, y quería que vieras las opciones que tienes. La señora Patricia desplegó folletos coloridos sobre mi mesa de cocina. Fotografías de apartamentos pequeños, jardines cuidados, ancianos sonrientes jugando cartas y haciendo ejercicios en grupo. Señora Sueli, me dijo con voz profesional pero amable, entiendo que ha perdido recientemente a su esposo. Sabemos lo difícil que puede ser esta transición, especialmente cuando una se queda sola en una casa tan grande. Asentí educadamente mientras ella continuaba su presentación. Marina se sentó a mi lado, asintiendo como si todo esto fuera por mi propio bien. En Golden Sunset, usted no tendría que preocuparse por el mantenimiento, la limpieza, la cocina si no quiere. Tenemos servicio de comidas, actividades recreativas, incluso transporte médico cuando sea necesario. Suena muy organizado, le dije.
Y lo mejor, intervino Marina, es que el costo mensual es muy razonable. Con lo que obtengas de la venta de la casa y el auto, tendrías suficiente para vivir cómodamente durante años. La señora Patricia asintió. Exactamente. Y si en algún momento necesita cuidados adicionales, tenemos diferentes niveles de asistencia disponibles. Después de que se fueron, me quedé mirando los folletos que habían dejado. Las fotografías se veían hermosas, pero algo en toda la situación me incomodaba profundamente. Era como si Marina estuviera empacando mi vida en una caja pequeña y bonita, etiquetándola como problema resuelto. Esa noche llamé a Roberto Jr., el hijo mayor de Roberto de su primer matrimonio. Roberto Jr. y yo siempre habíamos tenido una relación cordial, aunque distante. Él vivía en otro estado y raramente nos visitaba, pero sabía que había sido contador antes de jubilarse. Roberto Jr., lamento molestarte tan tarde, le dije cuando contestó el teléfono. Sueli, no es molestia. ¿Cómo estás sobrellevando todo? Le expliqué brevemente la situación con Marina, sin mencionar la herencia que había descubierto. Solo le dije que Marina insistía en que yo no podía mantener la casa sola. Sueli, eso no tiene sentido, me dijo Roberto Jr., después de escuchar todo. Mi padre era muy cuidadoso con el dinero. Sé que tenía un buen seguro de vida y que ustedes no tenían deudas. ¿Has revisado todos los documentos financieros? Marina dice que ella se encargará de todos esos detalles. Hubo una pausa larga antes de que Roberto Jr. respondiera. Sueli, te voy a dar un consejo como contador jubilado. Nunca dejes que alguien más, ni siquiera familia, maneje tus finanzas sin que tú entiendas completamente lo que está pasando. ¿Has ido al banco a revisar las cuentas? No. Roberto siempre se encargaba de eso. Pues es hora de que empieces a encargarte tú misma. Ve al banco. Habla con el abogado que manejaba los asuntos de mi padre. Entérate de cuál es realmente tu situación antes de tomar cualquier decisión importante. Después de colgar, me di cuenta de que Roberto Jr. tenía razón. Había estado dejando que Marina controlara la narrativa sobre mi situación financiera sin verificar los hechos por mí misma. El lunes siguiente, mientras Marina estaba ocupada con sus hijos, decidí hacer algo que no había hecho en años. Fui al banco sola. El gerente, señor Mendoza, había conocido a Roberto y a mí durante más de 20 años. Cuando le expliqué que Roberto había fallecido y que necesitaba entender nuestra situación financiera, su expresión se volvió muy seria. Señora Sueli, primero quiero expresarle mis condolencias. Roberto era un cliente muy respetado aquí. Gracias. Necesito saber exactamente cuál es mi situación. Mi hija dice que no podré mantener la casa con la pensión de Roberto. El señor Mendoza frunció el ceño. Señora, no ha revisado las cuentas que están a su nombre. Las cuentas que están a mi nombre. Me llevó a su oficina privada y comenzó a mostrarme documentos en su computadora. Lo que vi me dejó completamente sin palabras, aunque ya sabía parte de la información. Señora Sueli, usted tiene varias cuentas de inversión que han estado generando intereses durante años. El balance total es considerable. Fingí sorpresa mientras veía los números en la pantalla. ¿Cómo es posible? Yo no sabía que tenía tanto dinero. Roberto manejaba estas inversiones siguiendo las instrucciones del testamento de su padre. Todo está completamente legal y documentado. Usted es la única beneficiaria de todas estas cuentas. Salí del banco sintiéndome como si estuviera viviendo una doble vida. Por un lado, tenía la confirmación oficial de que era millonaria. Por otro lado, mi propia hija estaba tratando de convencerme de que era una viuda pobre que necesitaba vender todo para sobrevivir. Esa tarde, Marina llegó con más papeles. Esta vez traía contratos preliminares de venta y una lista de todos los muebles que, según ella, deberíamos vender también. Mamá, he estado pensando, y creo que también deberíamos vender algunos de los muebles de papá. Esa mesa del comedor es una antigüedad, podría valer bastante dinero. Me senté frente a ella y decidí hacer un experimento. Marina, ¿tú crees que realmente necesito vender todo? Por supuesto que sí, mamá. No tienes suficiente dinero para mantener este estilo de vida. ¿Cómo sabes cuánto dinero tengo? Marina me miró como si la pregunta fuera absurda. Mamá, papá era conductor de autobús durante 35 años. Tú trabajaste medio tiempo en una oficina.
No es muy difícil calcular cuánto pueden haber ahorrado. Pero nunca has visto nuestros estados de cuenta. No necesito verlos. Conozco los salarios que tenían. Sé que no eran ricos. La miré fijamente y vi algo en sus ojos que me dolió profundamente. Vi que había calculado mi valor económico sin siquiera preguntarme. Había asumido que yo era pobre y había basado todos sus planes en esa suposición. ¿Y si te dijera que no soy tan pobre como piensas? Marina se rió. Mamá, por favor, no vivamos en fantasías. Sé que es difícil aceptar la realidad, pero mientras más pronto lo hagas, más fácil será la transición. ¿Qué transición? A tu nueva vida. Una vida más simple, más apropiada para tu situación actual. Sus palabras me confirmaron algo que había estado sospechando desde el funeral. Marina no solo quería que vendiera mis propiedades por mi propio bien. Quería que las vendiera porque ella había hecho planes que dependían de que yo fuera pobre e indefensa. Marina, ¿qué pasa si decido no vender nada? Su expresión cambió instantáneamente. Por primera vez en esta conversación, vi irritación genuina en su rostro. Mamá, no seas terca. Estamos tratando de ayudarte. ¿Estamos? ¿Quién más está involucrado en estas decisiones sobre mi vida? Carlos y yo, obviamente. Los niños también se verán afectados si tú tomas malas decisiones financieras. ¿Cómo se verían afectados los niños? Marina vaciló por un momento, como si se hubiera dado cuenta de que había dicho más de lo que pretendía. Bueno, si tú te quedas sin dinero eventualmente, podríamos tener que ayudarte económicamente, y eso afectaría el presupuesto familiar. Ahí estaba. La verdad finalmente había salido. Marina no estaba preocupada porque yo fuera a sufrir viviendo sola. Estaba preocupada porque eventualmente pudiera pedirle ayuda económica. Entonces, básicamente, quieres que venda todo ahora para que nunca tengas que preocuparte por mantenerme en el futuro. No es así como lo pondría, mamá. Entonces, ¿cómo lo pondrías? Marina respiró profundo, claramente frustrada. Lo pondría como una madre que quiere asegurar el futuro de sus hijos y una hija que quiere lo mejor para su madre. La miré por un largo momento, viendo realmente por primera vez a la mujer en la que se había convertido. Esta no era la niña que había criado, la que solía correr a mis brazos cuando tenía pesadillas. Esta era una extraña que había calculado fríamente cuánto podía valer mi vida en términos monetarios. Marina, le dije finalmente, creo que necesito más tiempo para pensar en todo esto. Mamá, ya has tenido una semana. ¿Cuánto más tiempo necesitas? El tiempo que sea necesario. Por primera vez en toda esta conversación, Marina perdió completamente la compostura. Mamá, estás siendo completamente irracional. Estamos tratando de ayudarte y tú te comportas como si fuéramos tus enemigos. Me quedé en silencio, observando su arrebato. Cuando terminó de gritar, le dije muy calmadamente, Marina, esta es mi casa. Estas son mis propiedades. Y estas son mis decisiones. Si eso te parece irracional, tal vez el problema no soy yo. Se fue dando un portazo tan fuerte que hizo temblar las ventanas. Después de que su auto desapareció de mi entrada, me senté en mi sala y sonreí por primera vez en semanas. Marina acababa de mostrarme exactamente quién era realmente, y yo acababa de decidir exactamente qué iba a hacer al respecto. Los días siguientes a la pelea con Marina fueron extrañamente pacíficos. Por primera vez desde el funeral de Roberto, podía desayunar tranquila sin esperar que alguien tocara el timbre con más papeles, más presión, más planes para mi vida que yo no había pedido. Pero esa paz duró poco. El miércoles por la mañana, mientras regaba las plantas del jardín trasero, escuché voces en mi entrada principal. Cuando me asomé por la ventana lateral, vi algo que me heló la sangre. Marina estaba parada junto a mi BMW, hablando con un hombre que tenía una libreta en la mano y que claramente estaba evaluando el auto. Había un camión de grúa estacionado al otro lado de la calle. Salí inmediatamente de la casa. ¿Qué está pasando aquí? Marina se volteó hacia mí con esa sonrisa falsa que ya conocía muy bien. Mamá, te presento al señor García. Vino a evaluar el auto de papá para la venta. Yo no autoricé ninguna evaluación. El señor García me miró confundido, claramente incómodo por encontrarse en medio de un drama familiar. Señora, su hija me dijo que usted quería vender el vehículo. Mi hija se equivocó. Mi voz sonaba más fuerte de lo que yo misma esperaba.
Este auto no está en venta. Marina suspiró dramáticamente. Mamá, ya hablamos de esto. No puedes mantener un auto que ni siquiera sabes conducir correctamente. Esa acusación me dolió porque tenía algo de verdad. Roberto siempre había manejado cuando salíamos juntos, y yo solo conducía para ir al supermercado o a la peluquería. Pero sabía conducir perfectamente. Solo había elegido dejar que él fuera el conductor principal. Sé conducir muy bien, Marina. Mamá, la última vez que te vi manejar, te tomó 10 minutos salir del estacionamiento del supermercado. El señor García claramente quería irse de ahí. Señoras, creo que necesitan resolver esto entre ustedes. Yo regreso cuando hayan tomado una decisión definitiva. Después de que se fue, Marina y yo nos quedamos paradas junto al BMW. Ella tenía los brazos cruzados, claramente molesta porque su plan no había funcionado. Marina, ¿cómo te atreves a llamar a alguien para evaluar mi auto sin preguntarme? Porque sabía que ibas a poner excusas, como siempre. ¿Excusas? Por querer mantener mis propias pertenencias. Mamá, ese auto vale por lo menos $20,000. Es dinero que necesitas. ¿Cómo sabes cuánto dinero necesito? Marina me miró como si la pregunta fuera ridícula. Lo sé porque sé cuál es tu situación financiera. Papá no era millonario, mamá. Era un trabajador común con una pensión modesta. La miré fijamente y tomé una decisión que cambiaría todo entre nosotras. Marina, siéntate. ¿Aquí? ¿En el jardín? Sí, aquí. Tenemos que hablar. Se sentó reluctantemente en una de las sillas de jardín, claramente irritada por tener que posponer sus planes de venta. Marina, hay algunas cosas sobre la situación financiera de tu padre y mía que tú no sabes. ¿Qué cosas? Respiré profundo. Podía seguir manteniendo el secreto, podía dejar que Marina continuara creyendo que yo era una viuda pobre. Pero algo en su arrogancia, en su certeza absoluta sobre mi supuesta pobreza, me decidió a cambiar el rumbo de esta conversación. Tu abuelo, mi padre, no era solo dueño de una pequeña empresa de construcción. Sé que tenía su negocio. ¿Y qué tiene que ver eso con ahora? Cuando murió, me dejó una herencia considerable. Una herencia que Roberto invirtió cuidadosamente durante todos estos años. Marina frunció el ceño. ¿Qué tan considerable? $30 millones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marina me miró como si hubiera dicho algo en un idioma extranjero. ¿Qué dijiste? $30 millones. Más los intereses acumulados durante 15 años. Marina se puso de pie tan bruscamente que la silla se cayó hacia atrás. Eso es imposible. Papá me habría dicho. Tú me habrías dicho. Roberto siguió las instrucciones específicas de mi padre. El dinero debía mantenerse en secreto hasta que fuera absolutamente necesario. ¿Y cuándo decidiste que era necesario? Cuando mi propia hija empezó a tratarme como si fuera una indigente. Marina comenzó a caminar en círculos por el jardín, claramente tratando de procesar esta información. No puede ser cierto. Si tuvieras tanto dinero, ¿por qué vivían tan modestamente? ¿Por qué Roberto siguió trabajando hasta jubilarse? Porque mi padre específicamente pidió que viviéramos una vida normal. No quería que el dinero nos cambiara. Pero 30 millones, eso significa que esta casa fue comprada con mi dinero. El BMW fue comprado con mi dinero. Todo lo que has estado planeando vender para salvarme de la pobreza me pertenece completamente. Marina se detuvo de caminar y me miró con una expresión que nunca había visto en su rostro. Era una mezcla de incredulidad, vergüenza y algo que parecía casi furia. ¿Por qué no me dijiste esto desde el principio? Porque quería ver hasta dónde estarías dispuesta a llegar con esta farsa de preocupación filial. ¿Farsa? Su voz subió de tono. ¿Piensas que todo esto ha sido una farsa? No lo ha sido, Marina. ¿Realmente has estado preocupada por mi bienestar? ¿O has estado preocupada por asegurarte de que nunca tengas que mantenerme económicamente? Marina abrió la boca para protestar, pero se detuvo. Podía ver en sus ojos que sabía que yo tenía razón. Yo estaba tratando de ayudarte. Estabas tratando de controlarme. Hay una diferencia muy grande. Se sentó nuevamente, esta vez más despacio. Mamá, no sabía. Si hubiera sabido. ¿Qué? ¿Me habrías tratado diferente?
¿Me habrías hablado con más respeto? ¿No habrías asumido que era demasiado tonta para manejar mi propia vida? No es eso. Entonces, ¿qué es, Marina? Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Cuando lo hizo, su voz sonaba diferente, más pequeña. Estaba asustada. ¿Asustada de qué? De que te quedaras sin dinero y Carlos y yo tuviéramos que hacernos cargo de ti. Ahí estaba la verdad completa. Marina no había estado preocupada por mi soledad o mi seguridad. Había estado preocupada por su propia responsabilidad financiera futura. Marina, en todos estos años, ¿alguna vez te pedí dinero? ¿Alguna vez fui una carga económica para ti? No. Pero. ¿Pero qué? Pero las cosas cambian cuando la gente envejece. Los gastos médicos, los cuidados especiales, todo eso cuesta mucho dinero. Y asumiste que eventualmente sería tu responsabilidad pagar por todo eso. Marina no respondió, pero su silencio era respuesta suficiente. Marina, ¿sabes lo que más me duele de todo esto? ¿Qué? Que durante estos días me trataste exactamente como tratarías a una extraña que no te importa. Me hablaste con condescendencia, tomaste decisiones sobre mi vida sin consultarme, asumiste que era demasiado tonta para entender mi propia situación. Mamá, yo. Y lo más triste es que lo hiciste tan naturalmente, como si fuera normal hablarle así a tu propia madre. Marina comenzó a llorar, pero no eran las lágrimas manipuladoras que había visto antes. Estas parecían genuinas. No quería lastimarte. Realmente pensé que estaba ayudando. Marina, ¿en qué momento de tu vida decidiste que yo era incompetente? Nunca pensé que fueras incompetente. Entonces, ¿por qué me has estado tratando como si lo fuera? No pudo responder a esa pregunta, y su silencio me dolió más que todas las palabras hirientes que había dicho durante estos días. Mamá, ¿qué va a pasar ahora? La miré por un largo momento. Esta mujer sentada frente a mí era mi hija, la niña que había criado, a quien había amado incondicionalmente durante 35 años. Pero también era la mujer que había planeado desarmar mi vida pieza por pieza sin preguntarme qué quería yo. Ahora vas a irte de mi casa, Marina, y no vas a regresar hasta que puedas tratarme con el respeto que merezco como tu madre y como ser humano. ¿Me estás echando? Te estoy dando tiempo para que reflexiones sobre cómo quieres que sea nuestra relación de ahora en adelante. Marina se levantó lentamente. ¿Y si quiero disculparme? Si quiero arreglar las cosas. Las disculpas son solo palabras, Marina. Los cambios reales se demuestran con acciones. La vi alejarse hacia su auto, caminando como si estuviera en trance. Antes de subirse, se volteó hacia mí una vez más. Mamá, ¿realmente tienes 30 millones de dólares? Sí, Marina, los tengo. Y nunca me lo ibas a decir. Iba a decírtelo cuando fuera el momento apropiado, pero tú decidiste que el momento apropiado era ahora. Se fue sin decir otra palabra, dejándome sola en mi jardín con la verdad finalmente expuesta entre nosotras. Por primera vez en semanas, me sentí completamente libre. Los días que siguieron a mi conversación con Marina fueron diferentes a todo lo que había experimentado en mi vida adulta. Por primera vez en 40 años, no tenía que consultar con nadie sobre mis decisiones. No tenía que explicar por qué quería comprar algo, porque quería salir o porque simplemente quería quedarme en casa leyendo un libro. La libertad era embriagadora, pero también aterradora. El viernes de esa semana, decidí hacer algo que no había hecho en décadas. Fui de compras para mí misma. No para la casa, no para Roberto, no para Marina. Solo para mí. Conduje mi BMW hasta el centro comercial más elegante de la ciudad. Durante todo el trayecto, podía escuchar la voz de Marina en mi cabeza. Mamá, la última vez que te vi manejar, te tomó 10 minutos salir del estacionamiento. Pero manejé perfectamente. Había olvidado lo mucho que disfrutaba conducir. En la primera tienda que entré, una boutique que siempre había admirado desde afuera pero nunca había tenido el valor de entrar, la dependienta me miró con esa sonrisa profesional que reservan para clientas que tal vez solo estén curioseando. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Necesito un vestuario completamente nuevo, le dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Durante las siguientes 3 horas me probé vestidos, trajes, zapatos, accesorios.
ropa que realzaba mi figura en lugar de ocultarla, colores que hacían brillar mis ojos en lugar de apagarlos. Cuando terminé, había gastado más dinero en ropa en una tarde del que había gastado en los últimos 5 años combinados, y no me sentía culpable. Por primera vez en mi vida, no me sentía culpable por gastar dinero en mí misma. Esa noche, mientras organizaba mis compras en el closet, sonó el teléfono. Era Marina. Mamá. Su voz sonaba diferente, más cuidadosa. ¿Cómo estás? Estoy bien, Marina. ¿Cómo están los niños? Están bien. Mamá, he estado pensando mucho en nuestra conversación del miércoles. Ri. Y creo que tal vez me equivoqué en algunas cosas. Esperé a que continuara, pero se quedó callada, esperando obviamente que yo la perdonara inmediatamente y dijera que todo estaba bien. Marina, tal vez, y algunas cosas no son exactamente disculpas específicas. Tienes razón, mamá. Me disculpo por haber asumido que no podías cuidarte sola. Me disculpo por haber tomado decisiones sobre tu vida sin consultarte. Ri. ¿Y qué más? ¿Te disculpas por haberme tratado como si fuera incompetente? ¿Por haber planeado vender mis pertenencias sin mi consentimiento? ¿Por haber decidido que sabías mejor que yo lo que necesitaba? Hubo una pausa larga. Sí, me disculpo por todo eso también. Marina, aprecio tus disculpas, pero las disculpas son fáciles. Lo difícil es cambiar el comportamiento. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que voy a necesitar ver cambios reales en cómo me tratas antes de que podamos volver a tener una relación normal. ¿Qué tipo de cambios? Para empezar, quiero que respetes mis decisiones sin cuestionarlas constantemente. Si decido quedarme en mi casa, acepta esa decisión. Si decido comprarme algo, no me hagas sentir culpable por ello. Está bien, puedo hacer eso. Y Marina, nunca más quiero que tomes decisiones sobre mi vida sin consultarme primero. Nunca más quiero que llames a evaluadores, agentes inmobiliarios o directores de residencias sin mi permiso explícito. Entiendo. ¿De verdad entiendes, Marina? ¿O solo estás diciendo lo que crees que quiero escuchar? Otra pausa larga. Mamá, honestamente, estoy tratando de entender. Durante toda mi vida, papá tomaba las decisiones importantes en casa. Supuse que cuando él muriera, alguien más tendría que tomar esas decisiones por ti. ¿Y por qué asumiste que esa persona tenías que ser tú? Porque soy tu hija. Marina, ser mi hija no te da derecho a controlar mi vida. Ser mi hija significa amarme, respetarme y apoyar mis decisiones aunque no las entiendas completamente. Nunca lo había visto de esa manera. Pues es hora de que empieces a verlo de esa manera. Después de colgar, me senté en mi nueva silla favorita, una poltrona de cuero que había comprado esa tarde, y reflexioné sobre la conversación. Marina sonaba sincera, pero había sonado sincera antes también. La diferencia era que ahora yo tenía el poder en esta relación, y eso cambiaba completamente la dinámica entre nosotras. Los siguientes días fueron una revelación. Sin Marina apareciendo constantemente con planes para mi vida, pude explorar qué quería hacer realmente con mi tiempo y mi dinero. Contraté a una mujer joven llamada Isabel para que me ayudara con la limpieza profunda de la casa 2 veces por semana. No porque no pudiera hacerlo yo misma, sino porque no quería hacerlo. Por primera vez en mi vida, podía pagar por ayuda sin sentir que estaba desperdiciando dinero. También contraté a un jardinero para que mantuviera el jardín que Roberto había cuidado con tanto amor. Sabía que él habría querido que las rosas continuaran floreciendo, pero yo no tenía su paciencia ni su conocimiento para cuidarlas apropiadamente. Pero lo más importante que hice fue llamar a Elena Morales, una asesora financiera que me había recomendado el señor Mendoza del banco. Elena vino a mi casa un martes por la tarde. Era una mujer de unos 45 años, profesional pero cálida, que me explicó mis opciones de inversión de una manera que pude entender fácilmente. Señora Sueli, me dijo después de revisar todos mis documentos, usted tiene una posición financiera extraordinariamente sólida. Con las inversiones correctas, este dinero puede seguir creciendo y garantizarle una vida muy cómoda por el resto de sus días. ¿Y qué pasa si quiero hacer algo más que solo vivir cómodamente? ¿Qué tiene en mente? No lo sé todavía, pero durante 40 años viví pensando que teníamos que ser cuidadosos con cada peso.
Ahora descubro que tengo recursos que ni siquiera sabía que existían. Tal vez quiero viajar, tal vez quiero estudiar algo, tal vez quiero hacer cosas que siempre pospuse. Elena sonrió. Señora Sueli, con su situación financiera, usted puede hacer prácticamente cualquier cosa que desee. Esa noche llamé a Roberto Jr. para contarle sobre mi reunión con Elena. Sueli, me alegra mucho saber que estás tomando control de tus finanzas, me dijo. Mi padre estaría orgulloso de verte tan independiente. Roberto Jr., ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Tú sabías sobre la herencia de mi padre? Hubo una pausa. Sabía que mi padre manejaba algunas inversiones importantes para ti, pero no sabía los detalles. Él era muy discreto sobre los asuntos financieros de sus clientes, incluso contigo. ¿Y qué opinas de cómo Marina ha manejado toda esta situación? Otra pausa, más larga esta vez. Sueli, no me corresponde juzgar la relación entre tú y Marina, pero puedo decirte que me sorprendió su prisa por hacer cambios tan drásticos en tu vida. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que ella realmente estaba preocupada por mí? ¿O había algo más? Honestamente, creo que Marina se dejó llevar por el pánico. Cuando alguien muere, especialmente alguien que manejaba las finanzas familiares, es natural que los familiares se asusten sobre el futuro económico. Pero creo que Marina permitió que ese miedo la llevara a tomar decisiones precipitadas. Sus palabras me ayudaron a ver la situación desde otra perspectiva. Tal vez Marina no había actuado con malicia deliberada. Tal vez realmente había estado asustada y había reaccionado mal a ese miedo. Pero el daño estaba hecho. Marina había revelado cómo me veía realmente, como alguien incapaz de tomar decisiones importantes por sí misma. Y aunque sus motivaciones hubieran sido comprensibles, la forma en que me había tratado era inaceptable. El sábado por la mañana, mientras desayunaba en mi terraza leyendo un libro que había querido leer durante años, pero nunca había encontrado el tiempo, sonó el timbre. Era Marina, pero no venía sola. Traía a mis dos nietos, Lucas de 8 años y Sofía de 6. Abuela Sueli, gritó Sofía corriendo hacia mí. Mamá dice que tienes muchas sorpresas para nosotros. Miré a Marina por encima de las cabezas de los niños. Claramente estaba usando a mis nietos como escudo emocional, apostando a que yo no podría resistirme a verlos. Y tenía razón. Los abracé fuertemente, inhalando ese olor dulce que solo tienen los niños pequeños. Los había extrañado terriblemente durante estas semanas de tensión con Marina. Abuela, ¿es verdad que eres súper rica?, preguntó Lucas con la honestidad brutal de los niños de 8 años. Marina se puso colorada. Lucas, eso no es algo que se pregunte. Está bien, Marina, le dije. Sí, Lucas, tengo más dinero del que pensaba que tenía. Eso significa que puedes comprar un castillo. Me reí por primera vez en días. Tal vez no un castillo, pero sí muchas cosas bonitas. Puedes comprarnos juguetes. Lucas, Marina lo interrumpió. No le pidas cosas a tu abuela. ¿Por qué no?, preguntó Sofía. Si ella tiene mucho dinero, ¿por qué no puede comprarnos juguetes? Marina me miró, esperando obviamente que yo apoyara su disciplina parental, pero algo en la inocencia de mis nietos me hizo tomar una decisión diferente. ¿Saben qué, niños? Vamos a ir de compras. Pero primero, vamos a hablar sobre qué significa tener dinero y cómo usarlo responsablemente. Marina me miró con alarma. Mamá, no es necesario que les compres nada. Marina, si vamos a reconstruir nuestra relación, vas a tener que confiar en mi juicio. ¿Puedes hacer eso? La vi luchar internamente por un momento antes de asentir. Sí, puedo hacer eso. Esa tarde, llevé a mis nietos a comprar juguetes, pero no cualquier juguete. Fuimos a una tienda de juguetes educativos donde cada compra venía con una lección sobre el valor del dinero, la importancia de compartir y la diferencia entre querer algo y necesitarlo. Marina nos acompañó en silencio, observando cómo interactuaba con sus hijos, cómo los educaba mientras los consentía. Cuando regresamos a casa esa noche, después de que Marina se llevara a los niños, me quedé sola con mis pensamientos. Había tomado una decisión importante ese día. Había decidido dar una oportunidad real a la reconstrucción de mi relación con Marina. Pero esta vez sería bajo mis términos. 6 meses después de la muerte de Roberto, mi vida había cambiado de maneras que nunca hubiera podido imaginar.
No solo había descubierto una fortuna que no sabía que poseía, sino que había redescubierto partes de mí misma que creía perdidas para siempre. Marina y yo habíamos establecido una nueva rutina. Ella me visitaba 2 veces por semana, siempre con los niños, y nuestras conversaciones habían evolucionado gradualmente de tensas negociaciones sobre mi independencia a charlas genuinas sobre nuestras vidas. El cambio no había sido fácil ni inmediato. Marina tuvo que aprender a morderme la lengua cuando yo tomaba decisiones que ella no entendía completamente. Yo tuve que aprender a ser paciente con su proceso de aceptación de mi nueva independencia. El primer gran momento de prueba llegó cuando decidí remodelar completamente la cocina. Era un proyecto caro y, desde la perspectiva de Marina, innecesario. La cocina funcionaba perfectamente bien, pero yo quería algo que fuera completamente mío, no algo que hubiera compartido con Roberto durante décadas. Mamá, ¿estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó Marina cuando le mostré los planos que había hecho con el diseñador. Pude ver la lucha interna en su expresión. Cada fibra de su ser quería decirme que estaba desperdiciando dinero, que la cocina actual estaba perfectamente bien, que una mujer de mi edad no necesitaba esos lujos. Sí, Marina, estoy completamente segura. Está bien, dijo después de una pausa larga. Necesitas ayuda para encontrar contratistas confiables. Fue un momento pequeño, pero significativo. Marina había elegido apoyar mi decisión en lugar de cuestionarla, y yo había elegido aceptar su oferta de ayuda en lugar de insistir en hacerlo todo sola. Durante las semanas de remodelación, Marina me ayudó a coordinar con los trabajadores, y por primera vez en años, trabajamos juntas como socias en lugar de como madre e hija en conflicto. Pero el verdadero punto de inflexión llegó durante una conversación que tuvimos mientras esperábamos a que instalaran los gabinetes nuevos. Mamá, me dijo Marina mientras tomábamos café en mi sala temporal, quiero pedirte perdón por algo específico. ¿Qué cosa? Por haber asumido que eras menos capaz de lo que realmente eres. Durante años, vi cómo papá tomaba las decisiones financieras importantes, y automáticamente concluí que tú no podías o no querías tomar esas decisiones. Nunca consideré que tal vez habían hecho esa división del trabajo por elección mutua, no por incapacidad tuya. Sus palabras me tocaron profundamente porque mostraban que había entendido algo fundamental sobre mi matrimonio con Roberto y sobre mí como persona. Marina, tu padre y yo tuvimos un matrimonio donde cada uno tenía sus fortalezas y responsabilidades. Él manejaba las finanzas porque era bueno en eso y le gustaba hacerlo. Yo me encargué de criar a ti y mantener nuestro hogar porque eso era importante para mí. Pero eso nunca significó que yo fuera incapaz de manejar dinero o tomar decisiones complejas. Lo entiendo ahora, pero en ese momento, especialmente después del funeral, entré en pánico. Veía a mi madre, quien nunca había tenido que preocuparse por facturas o inversiones, de repente sola con todas esas responsabilidades. Mi instinto fue protegerte, pero terminé tratando de controlarte. ¿Y ahora? ¿Cómo me ves ahora? Marina sonrió, y por primera vez en meses, su sonrisa parecía completamente genuina. Ahora veo a una mujer que está floreciendo. Estás más segura de ti misma de lo que te he visto en años. Estás tomando decisiones que te hacen feliz. Y honestamente, me siento un poco avergonzada de haber dudado de tu capacidad. Esas palabras sanaron algo en mí que ni siquiera sabía que estaba roto. Con el tiempo, Marina comenzó a conocer a la nueva versión de mí misma. Me vio inscribirme en clases de pintura en acuarela, algo que había querido hacer desde joven pero nunca había tenido tiempo. Me vio planificar un viaje a Italia, mi primer viaje internacional en 20 años. Me vio convertir el antiguo estudio de Roberto en una biblioteca personal, llenándola con todos los libros que había querido leer pero había postergado. Pero tal vez lo más importante fue que comenzó a verme como alguien que tenía sabiduría que compartir, no solo alguien que necesitaba ser cuidada. Un día, mientras pintaba en mi nueva terraza acristalada, Marina llegó visiblemente alterada. Mamá, ¿puedo hablar contigo sobre algo personal? Por supuesto, hija. Se sentó a mi lado y vi lágrimas en sus ojos. Carlos y yo estamos teniendo problemas serios, problemas financieros. Mi primer instinto fue ofrecerle dinero inmediatamente, pero había aprendido que eso no siempre era la mejor manera de ayudar. ¿Qué tipo de problemas? Carlos perdió su trabajo hace 2 meses. No me dijo nada hasta la semana pasada porque tenía vergüenza.
Hemos estado viviendo de nuestros ahorros, pero ya se están agotando. ¿Y qué planes tienen para resolverlo? Carlos está buscando trabajo activamente, pero está siendo difícil encontrar algo que pague lo suficiente para cubrir nuestros gastos actuales. Tal vez tengamos que vender la casa y mudarnos a algo más pequeño. La escuché sin interrumpir, notando que no me había pedido dinero directamente. Estaba compartiendo su problema conmigo como hija a madre, no como alguien que esperaba un rescate financiero automático. Marina, ¿qué tipo de ayuda necesitan específicamente? Honestamente, no lo sé. Tal vez ayuda con la hipoteca por algunos meses mientras Carlos encuentra trabajo. O tal vez solo necesito a alguien con quien hablar que entienda lo que se siente cuando tu mundo financiero se tambalea. Su respuesta me mostró cuánto había crecido. En lugar de asumir que yo debía resolver todos sus problemas, estaba pidiendo ayuda específica y reconociendo que parte de lo que necesitaba era apoyo emocional. Marina, voy a ayudarlos con los gastos de la casa durante 6 meses. Eso les dará tiempo suficiente para que Carlos encuentre trabajo sin la presión de perder su hogar. Mamá, no puedo pedirte eso. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo. Pero quiero que Carlos y tú entiendan que esta ayuda viene con expectativas. ¿Qué expectativas? Que usen este tiempo productivamente para estabilizar su situación financiera a largo plazo. Que Carlos no solo busque cualquier trabajo, sino el trabajo correcto para su situación. Y que ambos aprendan a comunicarse mejor sobre el dinero para que algo así no vuelva a pasar. Marina asintió, y pude ver alivio genuino en sus ojos. Pero más que eso, pude ver respeto. Me estaba viendo no solo como una madre con recursos financieros, sino como alguien con sabiduría práctica sobre cómo manejar crisis. Durante los meses siguientes, Marina y Carlos trabajaron diligentemente para resolver su situación. Carlos encontró un trabajo mejor del que había tenido antes, y Marina comenzó un pequeño negocio de catering desde casa. Cuando llegó el momento en que ya no necesitaban mi ayuda financiera, habían creado un sistema más sólido para manejar su dinero y comunicarse sobre sus metas. Un año después de la muerte de Roberto, Marina y yo estábamos cenando en mi cocina remodelada cuando me dijo algo que me llenó de orgullo. Mamá, mis amigas siempre me preguntan cómo lograste la transición de ser la esposa de papá a ser independiente tan exitosamente. Quieren saber tu secreto. ¿Y qué les dices? Les digo que nunca fuiste solo la esposa de papá, que siempre fuiste Sueli, una mujer fuerte e inteligente que eligió ser esposa y madre, pero que nunca perdió su identidad individual. Sus palabras me emocionaron porque significaban que finalmente me veía como realmente era, no como había proyectado que era. ¿Y sabes qué es lo que más admiro de ti ahora? Continuó Marina. ¿Qué? Que no usaste tu dinero para vengarte de mí por cómo te traté después del funeral. Podrías haberte quedado con tu secreto para siempre, podrías haberme dejado seguir creyendo que eras pobre solo para enseñarme una lección. Pero elegiste la honestidad en lugar de la venganza. Reflexioné sobre sus palabras. Tenía razón en que había tenido el poder de castigarla de muchas maneras diferentes. Podría haber dejado que siguiera viviendo con la culpa de haber tratado mal a su pobre madre viuda. Podría haber usado mi dinero para manipularla de la misma manera que ella había tratado de manipularme. Marina, la venganza habría sido fácil, pero no habría reparado nuestra relación. Yo no quería castigarte. Quería que entendieras quién soy realmente y que me trataras con el respeto que merezco. Y lo conseguiste. Sí, pero más importante que eso, conseguimos entendernos mutuamente de una manera que nunca había pasado antes. Esa noche, después de que Marina se fuera, me senté en mi terraza con una copa del vino italiano que había traído de mi viaje reciente a Florencia. Las estrellas brillaban más claramente que nunca, o tal vez yo las estaba viendo con ojos nuevos. A los 60 años, había aprendido que no era demasiado tarde para reinventarme. Había descubierto que ser viuda no significaba ser invisible o irrelevante. Había aprendido que el respeto se gana, no se hereda por título familiar. Más importante que todo eso, había aprendido que el amor verdadero entre madre e hija no significa sacrificar tu identidad por la comodidad de la otra persona. Significa respetar mutuamente la autonomía y la dignidad de cada una. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Marina. Mamá, solo quería decirte buenas noches y que te amo. Yo también te amo, hija. Mamá.
Sí. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para cambiar y crecer. Después de colgar, sonreí mirando las estrellas. Roberto había protegido mi herencia financiera durante todos esos años, pero al final, la herencia más valiosa que había dejado era la oportunidad de descubrir mi propia fuerza. Y esa era una riqueza que nadie podría quitarme jamás, tentar nuevamente.